Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más damos gracias a Dios por la vida y por el aire que respiramos. Es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Continuando con el desarrollo del curso de geometría, vamos a ver un tema que tiene que ver con la proporcionalidad de segmentos. El propósito de esta clase es que nosotros conozcamos la proporción entre segmentos, el teorema de Tales, los coloreales de Tales y los teoremas del incentro y de la bisectriz para aplicarlos a la solución de problemas. Bien, en primer lugar tenemos acá, para poder comprender el teorema de Tales, nosotros tenemos que partir de la razón de dos segmentos. Si yo tengo el segmento AB, que mide 4 unidades, y tengo el segmento CD, que mide 6 unidades, y yo hago la proporción, digo, A es a B como C es a D, de acuerdo a sus longitudes, es decir, 4 es a 6. Entonces, esto va a ser igual a 2/3. Eso significa que la razón entre el segmento AB y CD es 2/3. Muy bien. Por otro lado, ¿qué debemos entender nosotros por segmentos proporcionales? Si tengo el segmento AB, el segmento CD, el segmento PQ y el segmento RS, yo puedo afirmar que AB es el segmento CD. Y como ya lo hemos demostrado arriba, esto es como 2 es a 3. Y el segmento PQ es el segmento RS como 10 es a 15. Pero si yo saco quinta, esto es 2 y esto es 3. Entonces miren, aquí vamos a encontrar que es la misma razón, ¿no? 2 es a 3, 2/3. Entonces, cuando eso se cumple, que los segmentos proporcionales cumplen con una misma razón, yo puedo afirmar lo siguiente, que AB es a CD como PQ es a RS. Entonces, se cumple la proporcionalidad de los segmentos. ¿Por qué? Porque tienen la misma razón. Basado en esta proporción, entonces, Tales enuncia su teorema, diciendo lo siguiente: si tenemos 3 o más rectas paralelas, en este caso vamos a trabajar con 3, pero puedo tener más, una familia de rectas, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Dice Tales: si L sub 1 es paralelo a L sub 2 y L sub 2 es paralelo a L sub 3, cuando yo trazo 2 o más rectas secantes a estas 3 paralelas, se va a cumplir lo siguiente. Si esto tiene una longitud A, esto tiene una longitud B, y esto tiene una longitud X, y esto tiene una longitud Y, entonces yo puedo afirmar lo siguiente, que A es a B como X es a Y. Entonces, esto se cumple por el teorema de Tales. Pero no solamente se cumple esto, ojo, sino también se cumple lo siguiente. Yo puedo decir que A es a A más B como X es a X más Y. Esta propiedad del teorema de Tales ya ha venido como pregunta en un examen de admisión a la Pedro. Entonces, hay que conocer estas propiedades, ¿ya? Entonces, eso es
en síntesis lo que nos dice el teorema de Tales. Y del teorema de Tales se desprenden dos colorearios que también llevan el nombre, ¿no? Como coloreario de Tales. Si yo tengo un triángulo, sabemos que todo triángulo tiene una base, ¿no? Tiene una base, por lo tanto ya hay dos rectas paralelas. Se cumple lo siguiente también, ¿no? Si esta longitud es A, esta longitud es B, esta longitud es M y esta longitud es N, entonces se va a cumplir lo siguiente, que A es a B como M es a N. Y también, aquí, si tengo una figura de esta naturaleza, ojo, esta es una recta L, ya es tácito, y acá tengo otra recta L, entonces se va a cumplir también lo siguiente, que A es a B como M es a N. Luego tenemos el teorema de la bisectriz interior. En todo triángulo, dice, cuando nosotros trazamos una bisectriz interior, en ella esta bisectriz, ¿no?, produce segmentos proporcionales, es decir, A es a B como M es a N. Muy bien, por acá tenemos, este es el teorema de la bisectriz interior, pero sabemos que en todo triángulo no siempre la bisectriz cae interiormente, puede caer externamente, como acá por ejemplo. Entonces aquí tenemos el otro teorema llamado el teorema de la bisectriz exterior. Muy bien, ¿qué nos dice? Lo mismo, ¿no? Se cumple acá que BE es bisectriz, entonces digo, si BE es bisectriz, se cumple entonces lo siguiente, que C es a Y como A es a X. Por acá tenemos el teorema del incentro. Sea ahí el incentro de la bisectriz. De la bisectriz BK le voy a poner, BK. Muy bien. Se cumple, entonces, ojo, segmento B, la longitud del segmento BI es X y la longitud del segmento Y hasta acá es Y. Entonces se cumple que X es a Y como C más A, es decir, los lados adyacentes del triángulo, la suma de ellos es a la base, a B. Y se cumple el teorema del incentro. Luego tenemos por acá el teorema de Ceva. ¿Qué me dice el teorema de Ceva? El teorema de Ceva me dice que cuando en un triángulo trazamos las 13 dianas, se va a cumplir lo siguiente. Es decir, A por B por Q va a ser igual a M por N por P. Esto se cumple en todo triángulo. Cuando trazamos las 13 dianas, se cumple esta igualdad. Muy bien, vamos a ver por acá otro teorema. Bien, por acá tenemos el teorema número 6, teorema de Menelau. Dice, si la recta L, L es 1, es secante al triángulo ABC, entonces se cumple lo siguiente. Decimos que A por B por P es igual a M por N, perdón, acá es A por B por Q, esto es Q, y M por N
por P. Se cumple esa relación. Bien, ahí tenemos todos los teoremas más importantes y vamos ahora a la aplicación de los problemas. Problema número 1 dice, calcula X si BE es AE como 7 es a 2. Me dan este triángulo, este es alfa, alfa, este es A, E, B, C, este punto F. Entonces claramente vemos acá que se han formado dos rectas, ¿no? Si yo prolongo el segmento EF y el segmento AC, que es la base del triángulo, yo puedo aplicar el corolario de Tales. Entonces digo, por el corolario, de Tales, voy a afirmar lo siguiente. Entonces, me están diciendo que BE vale 7, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir BE es AE como 7 es a 2. Entonces BE es igual a 7K y AE es igual a 2K. Bien, ahora sí ya tengo acá todos los datos. Entonces aplicando el corolario de Tales voy a decir 7K es a 2K como 28 unidades es a X. Entonces K con K se simplifican, me queda 7 por X va a ser igual a 28 por 2, de donde X va a ser igual a 28 por 2 sobre 7, sacando séptima 1, 4, de donde X me sale 8 unidades. Y ahí tengo lo que me han pedido, el valor de X. Bien, por acá tenemos problema número 2. En el gráfico L sub 1 es paralelo a la recta L sub 2 y L sub 2 es paralela a la recta L sub 3. Entonces aquí tenemos L1, L2, L3, tres paralelas. Y tengo tres rectas secantes, ¿no? Nosotros el teorema de Tales lo hemos hecho con 2, pero hemos dicho, si yo tengo 3 rectas paralelas, puedo tener 4, puedo tener 5, y sobre ellas, dice el teorema de Tales, tengo 2 rectas tangentes o más, en este caso tengo 1, 2, 3, puedo tener 4, no me interesa, sigo aplicando el teorema de Tales. Entonces decimos, por el teorema de Tales, digo lo siguiente, K más 2 es a K menos 2 como 5 es a 3. K más 2 es a K menos 2 como 5 es a 3. Eso por el teorema de Tales. Entonces de acá vamos a operar para sacar el valor de K. 3 por K más 2 es igual a 5 por K menos 2. De donde tengo que 3K más 6 va a ser igual a 5K menos 10. Entonces 6 va quedando en el primer miembro, más 10 va a ser igual a 5K menos 3K. Tengo 16, va a ser igual a 2K. Sacando mitad, 8 es igual a K. Muy bien, ese por un lado. Por otro lado, tomándolo acá, están 2 secantes, nuevamente. Ojo, K vale 8, entonces esto será igual a 9, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar lo siguiente. X es a 9
como, ojo que estoy tomando así, x es a 9, entonces acá igualito, tengo que tomar en el mismo sentido, eso es importante. 3 es a 5, como 3 es a 5. Entonces yo digo 5 por x es igual a 27. ¿De dónde x es igual a 27 quintos? Y con eso hemos calculado el valor de x. Bien, en este problema número 3 me dice calcula x si L1 es paralelo a la recta L sub 2 y la recta L sub 2 es paralelo a la recta L sub 3. Entonces las tres rectas son paralelas. Entonces esto sería L1, L2 y L3. Muy bien, por acá me dan 5, 4. Para poder aplicar, ojo que me están pidiendo este ángulo. Me están pidiendo este ángulo. Pero hay algo que me dice que AB es igual a BC. O sea, estos dos segmentos son iguales. No olvidar ese detalle. Entonces, lo que yo hago por acá es trazar la prolongación de AB. Entonces voy a decir, y B, bueno, acá le voy a poner R. Esto va a ser Y esto es AB. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente por el teorema de Tales: A es AB, como Y, como 5 es a 4. Muy bien. Entonces, yo puedo afirmar lo siguiente de aquí, que AB es igual a 5K y Y es igual a 4K. Entonces, AB vale 5K y Y vale 4K. Pero como AB es igual a BC, entonces este segmento vale 5K. Y por ángulos alternos internos, este X va a estar acá, este va a ser igual, X. Y ojo, tengo este triángulo, entonces digo ahora, en el triángulo rectángulo BCE se tiene triángulo notable, ¿cierto? 5K, 4K, esto será 3K. Por lo tanto, a 4K le corresponde un ángulo de 53 grados. Y por triángulo notable, entonces, equivale a 53 grados. Bien, por acá tengo un problema número 4. Me dice, en el gráfico calcule X. De igual manera, entonces digo, la solución por el teorema de Tales. Entonces voy a tener acá, ojo, 16n es a m, como m es a n. Muy bien. Producto extremo, producto del medio, voy a tener que n cuadrado va a ser igual a 16n cuadrado. Sacando raíz cuadrada a ambos miembros, voy a tener que m va a ser igual a 4n. Ya tengo aquí entonces una relación, le voy a llamar una relación 1. Por otro lado, con estas dos rectas secantes digo m es a n, como 3x más 5 es a x. Entonces, producto extremo, producto de medios igual
m por x va a ser igual a n, que multiplica a 3x más 5. Pero ojo, n es igual a 4n, lo reemplazo acá. 4n por x va a ser igual a n por 3x más 5. Como este n está multiplicando, simplifico acá y me queda que 4x es igual a 3x más 5, de donde x va a ser igual a 5. Y he calculado el valor de x, lo que me está pidiendo en el problema. Por acá tengo el problema número 5, me dice calcula x y y es incentro del triángulo ABC. Entonces, por el teorema del incentro, nosotros sabemos que el incentro determina sobre la bisectriz de todo triángulo, ¿no?, segmentos proporcionales a los lados adyacentes del triángulo con respecto a su ángulo, a su lado opuesto. Entonces lo que voy a aplicar acá es el teorema del incentro. Entonces voy a decir 6m es a x como 5k más 7k es a 8k. Ahí está lo que establece el teorema del incentro. Vuelvo a repetir, estimados estudiantes, es importante que lo sepamos interpretar. Me dice que el incentro en un triángulo cualquiera determina segmentos proporcionales, ¿no?, a los lados adyacentes, a la suma de los lados adyacentes de su lado opuesto. El lado opuesto es 8k, por lo tanto, estos son los lados BC del triángulo, BA, la suma de ellos es a la base. Listo. Entonces lo que me queda acá es operar 6m es a x es igual a 12k sobre 8k. Entonces k con k se simplifica y voy a tener que 6m es a x como, acá tendría mitad 6, mitad de frente, a ver, vamos a ver, mitad 6, mitad 4, mitad 3 y mitad 2. Voy a tener 12m igual a 3x, de donde 12m sobre 3 es igual a x, 4m va a ser igual al valor de x que me están pidiendo calcular. Entonces esa es mi respuesta.